Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa para mejorar las condiciones de vida, un programa que está al aire ya hace 14 años, emitiendo todos los días programas de salud que van direccionados a la educación y a la prevención. Nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica con este espacio, tampoco es un programa de naturismo ni de medicina alternativa, este es un programa que lo que quiere es integrar todas las ayudas y posibilidades terapéuticas para el manejo de la enfermedad. Nosotros todos los días invitamos diferentes especialistas, temas de salud, desarrollamos un libro que escribí que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, acompañado de otro en el revés que se llama Cómo hacer de la cocina una farmacia, y tratar de hablar de todas estas enfermedades frecuentes que infortunadamente muchos de ustedes caen en el error de la automedicación. Queremos es que conozcan mejor todas estas patologías, cómo ha avanzado la ciencia médica, la importancia de los exámenes de laboratorio, de los métodos diagnósticos, de tener una buena información clínica para hacer un apropiado diagnóstico y tratamiento. Eso es lo que nosotros buscamos en Conexión Vital, hacer un proceso educativo. Y esperamos que todos ustedes nos acompañen día a día en este programa a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche en Telecafé. Y nos acompañen lunes, martes, jueves y viernes a las 11 de la mañana en Telepacífico y los miércoles a las 11:30. Nos da mucha satisfacción saber que estamos también en Telepacífico, ellos están en DirecTV y ustedes pueden invitar a tantas personas que no tienen codificados algunos canales para que nos busquen a través de estos medios y compartan con nosotros Conexión Vital, un programa para mejorar las condiciones de vida. Y eso es lo que día a día queremos hacer nosotros en este espacio, educación. Y hoy voy a hablar de un proceso patológico que tiene que ver con la principal causa de muerte en el mundo, lo que realmente está acabando con la humanidad, lo que está llevando a la gente a los ataúdes. En su gran porcentaje, la enfermedad cardiovascular. Y nosotros no tenemos claro realmente qué es lo que está pasando con la enfermedad cardiovascular. Conocer más este tema. Y por eso existen las especialidades en la medicina y en las profesionales de la salud, en la reanimación y rehabilitación cardiopulmonar, en la nutrición y en tantas otras ayudas terapéuticas como la terapia respiratoria, para poder ayudarle al paciente a evitar las complicaciones de la enfermedad cardiovascular. Y conocer que existen muchas ayudas terapéuticas, porque es muy triste cuando le dicen al paciente, ya no hay nada que hacerle, usted no tiene tratamiento, usted tiene que vivir con la enfermedad, usted tiene que esperar ya que le llegue la muerte porque realmente ya no hay otras ayudas. Pero gracias a las investigaciones, a los estudios, a los profesionales de la salud que se dedican a investigar, pues nos damos cuenta que hay otras ayudas terapéuticas complementarias, mal llamadas para algunos terapias alternativas. Este nombre debería de desaparecer en el concepto médico, porque es que no es que exista una alternativa de la otra, existe un complemento de la otra. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay muchas cosas para ofrecerle al paciente. Y por eso nosotros hablamos acá de psicoterapia, de nutrición, de dietas, de ayunos, de apiterapia, de sueros, de terapia de quelación, de ozonoterapia, de láser, de enemas, de limpiezas de colon. Tantas cosas que pueden ir ayudando ese proceso terapéutico para que ustedes no se tengan que ir con ese triste diagnóstico. A usted ya no hay nada que hacerle. No tiene tratamiento, tiene que tomar esto el resto de la vida, esto lo va a llevar a la muerte, lo que tiene es por la edad, injusto estas cosas. Y por eso hoy, para mí es motivo de mucha alegría poder compartir este espacio con mi sobrino, Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, quien ha estado compartiendo mis consultorios desde hace ya más de 15 años
y es la persona que nos ha dado ese apoyo, ese acompañamiento en muchas de estas terapias y entre ellas la terapia de quelación, que estaremos hablando durante este programa para que ustedes conozcan y se den cuenta todo lo que se le puede ofrecer a un paciente. Álvaro Augusto, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muy buenas tardes, doctor, y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento. Como usted lo dice, doctor, una de las principales causas de muerte en este país y en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Tristemente nosotros no nos hemos dado cuenta, no hemos mirado qué es lo que está pasando con esas enfermedades que están atacando nuestro sistema cardiovascular y cómo empezamos a deteriorar nuestra calidad de vida. Y vemos las enfermedades como todas esas placas ateromatosas que nos llevan a la arteriosclerosis, que nos llevan al aumento del colesterol y los triglicéridos, que nos lleva a las enfermedades coronarias, que nos lleva a la insuficiencia venosa profunda y también a la insuficiencia arterial. Y de aquí todas las enfermedades vasculares que encontramos. Resulta que cuando hablamos de terapia de quelación, quelar significa limpiar, quela en latín significa gancho. Lo que quiere decir es que al limpiar estas placas que se van creando en el sistema circulatorio, lo que buscamos es empezar a destapar estas arterias de estas placas que van degenerando nuestro sistema vascular. Cuando empezó la terapia de quelación, empezó después de la Segunda Guerra Mundial para desintoxicar a los soldados por metales pesados. Ese fue el principal motivo por el cual empezaron a utilizar la terapia de quelación. Si nos vamos al libro de Medicina Interna, el libro de Harrison, ahí encontramos un capítulo que es dedicado a la terapia quelante, y la terapia quelante fue dedicada a todos estos problemas de intoxicación por metal pesado. Pero a medida que fuimos avanzando en los estudios, en los conocimientos y todo lo que encontramos, los médicos empezaron a notar, los investigadores científicos empezaron a notar que empezaba a limpiar las placas ateromatosas. ¿Qué son esas placas ateromatosas? Como vemos en la diapositiva, al lado derecho vemos un vaso normal y vemos al lado izquierdo un vaso que está con grasa, con placas que se van formando. Las placas ateromatosas están formadas por colesteroles y triglicéridos y acompañados también de calcio. Por eso vemos que la arteria se va volviendo rígida y va perdiendo su flexibilidad y su elasticidad. Cuando hablamos de terapia antienvejecimiento, también estamos hablando que el paciente se empieza a envejecer no por lo que vemos externamente, sino por las enfermedades crónico-degenerativas que vamos viendo desde nuestra parte interna. Esas placas ateromatosas disminuyen el calibre de la arteria, llevándonos a producir obstrucciones, infartos y también aumento de la presión arterial. Vemos que el paciente con esas placas empieza a deteriorar su calidad de vida. Inicialmente entonces empezaron con esos pacientes por enfermedades vasculares, pero después empezamos a ver que al limpiar las placas ateromatosas mejorábamos el transporte de oxígeno que había en el cuerpo. Este transporte de oxígeno nos llevaba a prevenir enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, todo esto que nos va deteriorando la calidad de nuestro cerebro, la calidad funcional de nuestro cerebro. Entonces es coadyuvante en el tratamiento también de este tipo de enfermedades. El paciente con diabetes, al mejorar nuestro riego sanguíneo, al destapar venas y arterias, al mejorar todos esos procesos y también por los componentes de minerales, aminoácidos que van dentro de la terapia de quelación también y vitaminas, nos va a ayudar a regular esos niveles de azúcar en la sangre, ayudándole al paciente de esta forma a que ese hiperinsulinismo empiece a disminuir. Muy importante, como lo decía el doctor Jorge Enrique al principio, todos estos problemas debido a estos malos hábitos de vida que nosotros tenemos, como lo es el alcohol, el cigarrillo, los malos hábitos alimenticios ricos en colesteroles y triglicéridos, todos en estos alimentos que tenemos van deteriorando nuestra calidad de vida. Como vemos en la diapositiva, el flujo de sangre se empieza a ver interrumpido y al interrumpir el flujo de sangre aumentamos la presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso y esto nos lleva a la hipertensión. Miremos cómo todo nuestro organismo se empieza a ver deteriorado. Vemos también el paciente diabético con pie diabético, úlceras varicosas o enfermedades vasculares donde muchas veces le dicen al paciente tenemos que hacer amputación, donde hay gangrenas, donde hay todo ese tipo de obstrucción que deteriora la calidad de vida. En fin, si nosotros nos ponemos a ver los beneficios que tiene la terapia de quelación, yo le digo a los pacientes,
Usted todos los días se baña por fuera, ¿cuántas veces se baña por dentro? Hombre, es una oportunidad de que nosotros tenemos que hacer para ayudar a ir limpiando nuestros vasos. Muchos de los cardiólogos, muchos de los especialistas internistas, muchos de los especialistas vasculares dicen, hombre, la terapia de quelación solo está para metales pesados. Pero hoy en día ya hay estudios que demuestran, y el último fue un estudio que se llama terapia de quelación por hipervitaminosis en reducción de placas ateromatosas en el sistema cardiovascular. Ya hay un estudio científico que nos muestran las revistas científicas de medicina, o sea, son estudios ya realizados que nos demuestran que nos va a ayudar a mejorar estas enfermedades vasculares. Ya hay de dónde mostrarle a todos los especialistas, a todos los médicos, que hay oportunidades más para esos pacientes que están deteriorando su calidad de vida. Afortunadamente, la medicina va ampliando horizontes terapéuticos y uno ve cómo cada vez más especialistas utilizan este tipo de terapias para hacer esa limpieza vascular. En Cali hay un cardiólogo reconocido con una clínica para hacer este tipo de terapias. Nosotros hemos tratado de tener unas muy buenas salas en Manizales, en Dos Quebradas y también en Cali, con un grupo de profesionales que nos acompañan. Pero a mí me parece bien interesante que ustedes conozcan el proceso patológico de la enfermedad. Álvaro Augusto ahora les hablaba de colesterol, de triglicéridos, de mala alimentación, de calcio, porque es que la gente siempre dice arteriosclerosis, colesterol y triglicéridos, pero es que les faltan ponerle cositas, y entre esas los problemas que tenemos con el calcio, la leche, los lácteos, la falta de ejercicio y otros hábitos como el cigarrillo, el licor y demás. Y todo eso nos va produciendo a nosotros procesos de envejecimiento vascular, y uno dice, ¿por qué será que estoy perdiendo la memoria? ¿Dónde dejé las gafas si las tiene en la cabeza? Y las llaves, y puso las llaves hace un minuto y ya no sabe dónde están. Y empiezan a tener una cantidad de procesos de concentración, de olvidos, problemas de impotencia sexual, muy frecuente por esos procesos obstructivos, problemas cardiovasculares, problemas de cambios de temperatura en el cuerpo, en fin, un sinnúmero de cosas. Yo los invito para que estén muy atentos a este corte de comerciales y, como siempre, a ese momento de reflexión que tenemos en este programa, que es nuestra píldora de optimismo, porque después de este corte vamos a hablar del proceso de la enfermedad, cómo es que se enferma esa arteria y finalmente cómo es que sí existen ayudas terapéuticas para mejorar este problema. Los dejamos con esta píldora de optimismo y nuestro corte de comerciales. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa a las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades.
Los berries, medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Muchas personas que van a la consulta y el común de la gente dice, ¿por qué es que se enferma uno del sistema cardiovascular? ¿Por qué a uno le da un infarto? ¿Por qué uno perdió la memoria, le dio impotencia sexual, le dio las úlceras? ¿Qué es lo que pasa? Hay un adagio que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Las imágenes que ustedes vieron anteriormente, eso no apareció porque se tomó un vaso con leche o porque lleva tomándose 10 tabletas de calcio o porque se comió una fritanga, no. Es un proceso, es acumulativo. Y así como el cigarrillo va dañando los alvéolos del pulmón y el daño queda hecho, en el sistema circulatorio pasa lo mismo. Ellas se van depositando hasta que van tapando la luz de la arteria. Pero Álvaro Augusto hablaba ahora de algo que yo quiero que ustedes tengan muy presentes y es el tema del calcio. Porque la gente se está automedicando mucho. Mándenme en calcio para la osteoporosis. Y muchos ni siquiera tienen osteoporosis. Y empiezan a tomar unos calcios con unas moléculas así de grandes. Entre ellas, el de la leche. Y resulta que el calcio se adhiere a las paredes de las arterias. Muchas personas que son curiosas y están tomando medicamentos para la presión arterial, leen y dicen en algunos de los medicamentos antagonistas del calcio. Porque resulta que nosotros necesitamos minerales, pero como dice el refrán, nada es veneno, todo depende de la dosis. Cuando nos excedemos tomando tantas cosas de calcio, pues nos van a afectar las paredes arteriales y nos terminan produciendo cálculos en el riñón y en la vesícula. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con este tema. Pero adicionalmente, colesterol y triglicéridos. Y la gente dice, grasas. El triglicérido tiene que ver con los azúcares, con las harinas, con la gente que está comiendo cosas de panadería. Entonces la gente dice, como me salió alto los triglicéridos, no vuelvo a comer grasas. Y hacen el examen y siguen mal de los triglicéridos. Pues que siguieron comiendo pasteles y gaseosas y pasteles, bombones, galletas, chocolatinas, helados, chicles. Es todo el proceso de la enfermedad. Vamos a tratar de contarles a ustedes cómo es que se enferma uno y cómo puede hacer esa prevención. Álvaro Augusto. Bueno, doctor, como usted lo dice, los pacientes muchas veces creen que uno se enferma de la noche a la mañana. Pero yo siempre le digo al paciente, vea, usted se está enfermando desde el momento que nació. Tristemente, nosotros creemos saber alimentar a nuestros hijos y creemos que nuestros hijos se están alimentando adecuadamente, pero no. Resulta que nosotros, si vemos las loncheras de nuestros hijos, son loncheras ricas en sulfitos, en nitritos, en nitratos, o sea, todas esas sustancias que son conservantes, preservativos, que ayudan a que un alimento no se dañe. Resulta que los azúcares refinados van produciendo algo que se llama acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica va haciendo un proceso inflamatorio en el cuerpo. ¿Qué hace el proceso inflamatorio? Que nuestro organismo empiece a trabajar de más y vemos que el niño empieza a tener estreñimiento y vemos que el niño empieza a tener enfermedades respiratorias o vemos que el niño empieza a tener enfermedades de piel. Y son los mecanismos de defensa del cuerpo para empezar a expulsar las toxinas que tiene para la enfermedad. Pero muchas veces llegan a la consulta y en el afán de que el paciente se alivie rápido, empezamos a utilizar los anti. Entonces empezamos a utilizar muchas veces el antibiótico cuando no hay necesidad, los antipiréticos cuando tampoco hay necesidad, porque sabemos que una febrícula es necesaria para el cuerpo para que su mismo sistema de defensas ataque lo está atacando. Y empezamos a utilizar esos anti que va haciendo que el niño no saque esas toxinas. Y resulta que cuando no dejamos salir esas toxinas, vemos que el cuerpo empieza a buscar la forma de expresar su enfermedad. Porque estamos viendo ahorita niños con hipertensión, niños diabéticos, niños con enfermedades degenerativas. Hoy veía el caso de una paciente que me contaba que su hijo de 18 años le había dado un infarto súbito. Yo pasaba ronda en un hospital y encontré una niña de 8 años con un preinfarto. De 8 años. Esto no le cae a uno en la cabeza. Y entonces eso que está diciendo Álvaro Augusto, ¿por qué cada vez a más temprana edad las personas están haciendo esas enfermedades?
Y vemos que nosotros lo que estamos haciendo con estos malos hábitos alimenticios en el niño, llevándolo a esa acidosis metabólica, estamos deteriorando su funcionamiento metabólico. Muchos de los colegas cuando ven que nosotros le decimos al paciente, vea, suspenda esto, cambie este alimento por algo más natural, evite esto, dicen, no, coman de todo, porque con comer de todo no hay ningún problema, vea que yo tengo tantos años y no me ha pasado nada. Pero yo también le digo al paciente, dígame, ¿qué dedo ve igual? Todos los pacientes somos diferentes, todos nuestros metabolismos somos diferentes, todos los genes de cada uno de nosotros son diferentes. Por eso no podemos decir que el paciente es uno solo. Por eso cuando nosotros hacemos una historia clínica, al paciente lo vemos como individuo y empezamos a armar el rompecabezas de ese paciente, no el paciente que pasó en la consulta anterior, porque somos únicos. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver qué es lo que le está produciendo el deterioro de la calidad de vida. Entonces, sigámosle sumando. Entonces, el niño tiene malos hábitos alimenticios de niño y llega a su preadolescencia, adolescencia, y entonces empezamos a ver ya que el niño le gusta el licor, que el niño le empieza a fumar, que el niño empieza con otros tipos de sustancias que también están utilizando y siguen deteriorando su calidad de vida. Recordemos que nuestras células tienen la mayoría de edad, o sea, se vuelven maduras cuando tenemos 20 años. Después de los 20 años empezamos a envejecer. La gente dice, ¿y cuándo empiezo a hacerme tratamientos para evitar envejecer? Desde ya, desde los 20 años. Y resulta que nosotros no vemos que nosotros nos empezamos a envejecer, es por nuestros órganos. Si yo tengo un paciente hipertenso, si tengo un paciente diabético, si tengo un paciente con enfermedad vascular superficial o profunda, si tengo un paciente con artritis reumatoidea o cualquiera de estas, ¿qué está haciendo el paciente? Está expresando la vejez celular. Es muy sencillo. Nosotros mismos estamos atacando nuestro cuerpo en deterioro de la calidad de vida. Si nos vamos a la parte del cigarrillo, el cigarrillo tiene más de 3.500 sustancias químicas, unas que son carcinogénicas, otras que deterioran el pulmón y aparte de eso hay otras que tapan las venas y las arterias. La gente cree que la persona que fuma solo le da el cáncer de pulmón o solo le da la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No, el paciente empieza a tener un deterioro y vemos como en las diapositivas que hemos pasado, el deterioro del riñón, el deterioro del corazón, el deterioro del pulmón y de la arteria y empezamos a producir enfermedad y a deteriorarnos. Si nos vamos a la parte del alcohol, el alcohol se metaboliza en el hígado. Entonces empezamos a ver niños con un hígado graso o ya adultos con un hígado graso y decimos, bueno, ¿y el hígado graso tiene cura o no tiene cura? Claro, si nosotros empezamos un proceso de drenaje de toxinas, empezamos a hacer una limpieza de nuestro cuerpo, empezamos a tener actividad física, consumimos alimentos que sean saludables, vamos a empezar a revertir muchos de los daños celulares que ya hemos hecho. No solo eso, después de que el niño sigue haciendo todo eso, pues como ya somos adultos, seguimos con el mismo círculo vicioso. Cuando tenemos 40 o 50 años, entonces ya vamos a la consulta con un mundo de enfermedades y le decimos, doctor, por favor, hágame algo porque yo quiero sanarme, yo quiero curarme de la enfermedad. Una vez le preguntan al Dalai Lama, maestro, ¿usted qué piensa de la humanidad? Y él dice, la gente gasta su salud para conseguir dinero. Luego gasta su dinero para tratar de conseguir salud, cuando ya muchas veces no hay nada que hacer. Viven como si nunca fuesen a morir, le tiramos duro al cuerpo porque es que el cuerpo resiste y como somos jóvenes somos como Superman, nada nos pasa. Y mueren como si nunca hubiesen vivido. Aquí tenemos que reflexionar nosotros qué estamos haciendo con nuestros hijos y qué de pronto podemos hacer con nosotros para rehabilitarnos y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, el paciente viene en un deterioro de la enfermedad y cuando llega a los 50, 40, 50, 60 años ya tiene un deterioro mayor. Yo le hago una comparación al paciente. Cierre la puerta de su casa 10 años, no la mueva. A los 10 años, ¿cómo la va a abrir? La va a abrir con dificultad, las bisagras oxidadas y con todo eso. ¿Qué pasa con su cuerpo cuando dejamos de tener actividad física? Nosotros tenemos en las articulaciones el líquido sinovial, que es como el aceite 3 en 1, que nos ayuda a que haya esa lubricación de las articulaciones. Si yo aparte de eso, que el paciente lo tengo con sobrepeso, porque es que tristemente el hombre, después de los 30 años, sea hombre o mujer, después de los 30 años, le da por aumentar de peso.
y el aumentar de peso en las mujeres también con los cambios hormonales, y esto aumenta el riesgo cardiovascular. Hoy por hoy no se mira tanto la enfermedad cardiovascular por el índice de masa corporal, sino que en el paciente se mide el índice de grasa corporal. ¿Por qué? Porque usted puede ser un paciente de gimnasio que pesa más de lo que mide, pero usted es puro músculo. ¿Yo de dónde le voy a encontrar a usted grasa? Pero vemos una persona que tiene más grasa que músculo y vemos que aquí empiezan a tener un mundo de alteraciones. Recordemos que la grasa son radicales libres y esos radicales libres son toxinas del cuerpo que deterioran la calidad de vida. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, viene una suma de toda la vida en el proceso de la enfermedad. De aquí que nosotros empecemos un proceso correcto de rehabilitación, cambiando hábitos alimenticios, empezando la actividad física. En mi especialidad como rehabilitador cardiopulmonar, una de las cosas que yo le recomiendo al paciente es la actividad física, y yo le prescribo en sus tratamientos la actividad física según su constitución, y de esta forma empezamos a prevenir. Empezamos un proceso de desintoxicación de venas, arterias, de todo nuestro sistema metabólico, y vamos a ver cómo el paciente, su presión arterial empieza a disminuir, cómo los niveles de azúcar empiezan a mejorar, cómo sus problemas de artritis, artrosis y degeneración empiezan a mejorar. Hay muchas enfermedades que no tienen cura, pero sí son enfermedades que son rehabilitables y podemos mejorar la calidad de vida muy notoriamente al paciente para que él pueda seguir con una vida común y corriente. Y entonces en días pasados atendía yo a un muchacho que trabajaba con soldadura y él empezó a perder la fuerza en sus extremidades, no era capaz de andar, como que lo que él quería desde acá no llegaba al impulso a las extremidades, que a tener como un retardo motor. Hicimos una cantidad de estudios y pruebas y él tenía una intoxicación por metales pesados. Y lo hemos visto en personas que trabajan en bombas de gasolina, con pintura, con asbestocemento, con plomo, con baterías, que trabajan con todos los derivados de las pinturas, soldaduras, demás. Estas personas están expuestas a estos metales pesados que ellos tienen una gran afinidad por el sistema neurológico. Y en estos pacientes nosotros empezamos un tratamiento con un suero que dura entre 2 horas y 3 horas, dependiendo del proceso patológico. Y este suero intravenoso, que tiene una serie de sustancias que sacan esos derivados tóxicos del cuerpo, esos metales pesados, y que adicionalmente como que lima las arterias, se llama terapia de quelación. Pero también recibía un paciente en cierta oportunidad que, haciéndose un tratamiento para caída de pelo, con un producto, para no decir nombre, pero muy utilizado, empezó a utilizarlo con unas cápsulas que tienen el mismo componente también del champú, viene la presentación cápsulas y demás, y empezó a hacer un gran problema de impotencia sexual. Una persona joven, deportista, bien alimentada. Inicialmente no se sabía por qué, en el interrogatorio después se dio cuenta que eran estos medicamentos, y con lo único que pudimos manejar ese problema de impotencia sexual fue cuando con las terapias de quelación sacamos esos elementos tóxicos que tenía su cuerpo que le estaban causando ese problema. Este caso es el caso de muchos pacientes que están haciendo otra serie de problemas. Personas intoxicadas por ese exceso de productos para manejo de colesterol y triglicéridos. La lovastatina, el jengibrosilo, todas estas estatinas que tienen unos efectos secundarios terribles. Personas que llevan más de 1 o 2 años tomando omeprazoles, que también tienen efectos secundarios muy agresivos en el cuerpo. Pero también personas que están expuestas laboral a muchas cosas, tienen una opción terapéutica muy grande con las terapias de quelación, acompañada de lo que decía Álvaro Augusto, dieta, ayuno, desintoxicación, en otros casos enemas, ozonoterapia, apiterapia, terapias de ejercicio. Es decir, es un juego de ajedrez, se necesitan muchas fichas, y lo mismo pasa con el cuerpo humano. Entonces es muy importante que nosotros vamos entendiendo cómo es que nos enfermamos, cómo todas esas imágenes que han visto ahora en pantalla, ustedes ven un tubito ahí, si ese tubito se llama arteria, cómo se van enfermando y cómo llega un momento en que la obstrucción está acá,
trata de entrar sangre y a este pedazo no le entra, y si no le entra sangre, es como si yo me quedara en esta posición haciendo carrizo 3, 5 horas, no me entra sangre, me voy a parar y a todos nos ha pasado, se nos entumece la pierna. ¿Qué es ese entumecimiento? No nos llega sangre. ¿Qué es un infarto? Que se murió de un infarto, pues no le entró sangre a un pedazo de músculo, en el caso del corazón, un infarto cardíaco, y se mueren más de la mitad. Pero también puede ser en el cerebro, puede ser en el pulmón, puede ser en cualquier parte. Los infartos dan en cualquier parte del cuerpo porque no entra sangre. Eso se llama envejecimiento, deterioro, obstrucción y daño vascular. ¿Por qué? Por colesterol, por triglicéridos, por cigarrillo, por grasas, por calcio, por todos estos factores que hemos explicado anteriormente. ¿Qué queremos nosotros? Que ustedes entiendan que afortunadamente nosotros no venimos a decir que la terapia de calación entonces es la única, la de Pereira o la de Manizales o la de Cali. No, le estamos contando que afortunadamente en Cali, en Bogotá, en la costa, en el sur de Colombia, en todas partes, hay médicos que saben hacer este tipo de terapias. Que las terapias de quelación son una ayuda terapéutica grande para rejuvenecer el sistema vascular. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la formación de esas placas ateromatosas y como hemos venido hablando del deterioro del funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra calidad de vida, hay que tener en cuenta el metabolismo hepático. Y resulta que, como todos sabemos, el hígado es una gran empresa en nuestro cuerpo que lo que hace es limpiar, purificar, detoxificar, estimular, producir y todas las funciones que tiene el hígado. Pero hablemos un poquito del colesterol y los triglicéridos. Resulta que los colesteroles son, como le decía el doctor Jorge Enrique, producidos por las grasas saturadas que nosotros estamos consumiendo. Muchas veces las personas dicen, doctor, pero es que yo no consumo grasas, pero recordemos que nuestro cuerpo tiene grasas que muchas veces nuestro hígado no es capaz de metabolizar. ¿Y qué pasa con los triglicéridos? Los triglicéridos son los azúcares o carbohidratos que están deteriorando ese funcionamiento del paciente y lo que hace es aumentar esas placas que se van formando en el sistema vascular. Nosotros tenemos, cuando siempre mandamos el examen, la gente dice, bueno, ¿por qué me mandan HDL, LDL, colesterol total, triglicéridos? Con esto nos damos cuenta qué es lo que está pasando enzimáticamente en nuestro hígado. Resulta que el HDL es el colesterol bueno. Vemos en las diapositivas ahí cómo se están formando esas placas ateromatosas. Ese colesterol bueno es el que coge el colesterol malo, se lo lleva hasta el hígado, lo metaboliza, lo convierte en energía y listo, el paciente lo tiene como un banco energético. Pero resulta que muchas veces ese HDL no es capaz de coger ese colesterol LDL, que es el colesterol malo de baja densidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo va a alcanzar, se le vuela y resulta que se empieza a pegar de las paredes de la arteria y empieza a formar, como lo hemos visto en las diapositivas, en la parte amarillita, como esa grasita, empieza a formar esos taponcitos. Pero no solo eso, la célula tiene unos canales y unos iones que son de calcio, de todo esto, y nuestro cuerpo, el metabolismo para la regulación de todas esas enzimas viene con el calcio. Muchas veces el calcio cuando se absorbe, no se absorbe directamente en el hueso, sino que se empieza a pegar en esas placas ateromatosas. Entonces lo que va volviendo es una placa rígida que va volviendo una arteria rígida, que pierde la elasticidad y por eso empezamos a enfermar. Es muy importante poner todo este conocimiento en práctica para que nosotros evitemos la principal causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. Vamos a ir a este corte comerciales y ya regresamos con Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, mi sobrino, que comparte con nosotros nuestros consultorios en Pereira y en Manizales. Y ojalá todos ustedes entiendan que hay muchas posibilidades para el proceso de la enfermedad. Ya regresamos. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz, y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Master Fibra, una clara muestra
de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Un matrimonio indisoluble. Apis mellífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. ¿Le pasa muy frecuentemente esto? Náuseas y vómitos, dolores en la parte superior del vientre y el abdomen, retorcijones. Puede ser gastritis. Prevenga esos síntomas tan molestos y ayúdese con Colbre, para que su estómago se lo agradezca. Colbre, pedidos en Manizales 885-0302. Muchas personas nos han preguntado en Cali para conseguir la línea de medicamentos y también para tener el grupo de médicos. Nosotros tenemos un grupo de médicos entrenado por todo el grupo de compañeros médicos de esta región, de nuestro parque médico en La Pradera y en el centro médico en Manizales. Y en Cali ustedes pueden tener informes en Bioden Medicinas Integrativas. El teléfono es 379-9891. Bioden Medicinas Alternativas, esto es 379-9891. Queda en la avenida Quinta Norte con 23, para que ustedes puedan allí tener este apoyo de terapias, de todas estas ayudas terapéuticas con un grupo de médicos que nos acompañan en Cali. Muchas personas se preguntarán, ya conocen el problema, ya tienen el proceso patológico y ahora, ¿cómo es el proceso de terapia de quelación? ¿Qué paraclínicos debe tener? ¿Qué hay en la consulta médica? ¿Cómo es todas esas terapias, cada cuánto para ver resultados efectivos en el paciente, Álvaro Augusto? Bueno, cuando nosotros vamos a empezar una terapia de quelación, lo primero que le hacemos al paciente es pedirle unos exámenes complementarios, exámenes de laboratorio, para mirar cómo está trabajando su cuerpo. Le pedimos un cuadro hemático y ¿qué vemos en el cuadro hemático del paciente? Cómo están sus defensas, si hay un proceso infeccioso, si hay un proceso viral, si hay un proceso en la sangre en ese momento, cómo están sus plaquetas, porque tenemos que mirar la coagulación del paciente, si tiene anemia, cómo está su hematocrito, su hemoglobina. Le mandamos también al paciente una glicemia. En la glicemia vemos si el paciente es diabético, si es hipoglicémico, si el paciente está normal, o si el paciente está haciendo una hiperglicemia, y de esta forma saber cómo vamos a intervenirlo. Colesterol y triglicéridos. ¿Por qué mandamos colesterol y triglicéridos o el perfil lipídico completo? Según la patología del paciente, porque ya, como lo hemos venido diciendo, son enfermedades que deterioran nuestro sistema vascular. Fundamental en el paciente, que no nos falta en el examen, es la creatinina. ¿Por qué la creatinina? Porque la creatinina nos dice cómo está el funcionamiento del riñón. Todos los que practicamos la terapia de quelación sabemos que con la creatinina en el paciente sacamos la dosis del medicamento, según el peso, según la edad, según la creatinina del paciente. De aquí se hace algo que se llama la depuración de creatinina y con esto se saca el medicamento que se utiliza como quelante, se le saca la dosis precisa para cada paciente. De esta forma se empieza una terapia de quelación. Posterior a tener los exámenes, al paciente se le hace una historia clínica. En esta historia clínica vemos en el paciente cómo le empezó la enfermedad,
que el paciente nos exprese todo lo que, como apareció este tipo de enfermedad. Y recuerdo mucho lo que dice mi tío en las consultas que se lo aprendí yo a él. ¿Usted a qué le echa la culpa? Porque es que es importante que el paciente le diga a uno, a mí me empezó eso también después de un ejemplo, una pena que tuve. Resulta que los que trabajamos la medicina homeopática sabemos que la parte emocional hace un papel importantísimo en el desarrollo de la enfermedad. Es muchas veces el detonante, muchas veces podemos ser muy sanos, pero llega algo que ¡pum!, activa el switch y eso es lo que hace que nos produzca la enfermedad. Al tener la historia clínica del paciente, mirar sus antecedentes personales, sus antecedentes quirúrgicos, sus hábitos de vida, sus antecedentes familiares, entramos a hacer un examen físico del paciente. ¿Dónde qué hacemos en el examen físico? Observar todo lo que está pasando. Vemos cómo está su presión arterial, vemos cómo está su corazón, vemos cómo están sus pulmones, si hay alteraciones en la piel, y aquí es de llamar también a todos los colegas que en el examen físico del paciente es muy importante que volvamos como era antiguamente las facultades de medicina, estudiar al paciente. Yo tenía un profesor que me daba semiología que me decía, cuando usted hace semiología, cuando usted va a ver un paciente, gran parte del diagnóstico lo ve desde que el paciente cruza la puerta de su consultorio. Mire cómo camina el paciente, mire de qué color tiene su piel, mire qué tiene el paciente y con una correcta historia clínica vamos a llevar al paciente a hacer una terapia de quelación. Utilizamos unos medicamentos que son quelantes. Aquí utilizamos un medicamento que se llama DTA, utilizamos ácido ascórbico, ácido fólico, vitamina B12, complejo B, utilizamos dimetilsulfóxido, aminoácidos, oligoelementos, según como veamos lo que en el paciente tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué todos este tipo de medicamentos? Porque como lo que decía al principio, no todos los pacientes somos iguales, no todas las patologías son iguales, no todas las patologías tienen su grado de severidad y con base a eso hay pacientes que hay que hacerle más aporte de aminoácidos y minerales. Un ejemplo, para regular sus niveles de azúcar, para que mejoremos esas placas ateromatosas que se están formando, o el paciente que tiene una enfermedad vascular cuando es por aumento de colesterol y triglicéridos, o un paciente que tiene placas ateromatosas porque tiene mala absorción del calcio y lo vemos simplemente cuando nos lleva una radiografía y vemos una osteoporosis que se está haciendo donde no es. ¿Cuántas terapias? Lo ideal de un paciente es hacer un mínimo de 10 terapias. Y un máximo de todas las que pueda. Hay pacientes que se han hecho 30, 40 terapias. Las terapias, la contraindicación que tiene es en pacientes que estén en diálisis, con una insuficiencia renal severa, no se hace terapia de quelación. Mujeres que estén en embarazo, eso sí es una contraindicación absoluta. De resto, todo paciente entra a un estudio para saber cómo vamos a hacer la terapia de quelación. ¿Cada cuánto? Lo ideal es que el paciente se haga la terapia de quelación una a la semana. Más o menos son 72 horas que el medicamento, el efecto de la terapia empieza a hacer su efecto y después de las 72 horas se puede realizar la otra terapia de quelación. Entonces, con ese tipo de terapias nosotros podemos en el paciente ayudar a prevenir la obstrucción arterial. Tenemos pacientes con enfermedad coronaria, como lo he tenido en la consulta, pacientes con enfermedades de 3 vasos, donde con la terapia de quelación han mejorado el funcionamiento de 2 vasos. O sea, ya su proceso de intervención ha sido sobre un vaso, donde el paciente ha mejorado completamente su calidad de vida. Vemos pacientes que le han puesto stent, que le han hecho ya su intervención quirúrgica, y sabemos que el stent después de ciertos años vuelve y recae. Con la terapia de quelación también es un método coadyuvante en el tratamiento, en las terapias que estamos haciendo. En otros pacientes que no se pone la terapia de quelación, en los pacientes que están anticoagulados. Es diferente el paciente que tiene antiagregantes plaquetarios, como el ASA y todo eso, a un paciente que tiene una warfarina, una heparina, un coumadin, que son pacientes anticoagulados. Esto ya lo vamos mirando según la indicación de cada paciente. Entonces, si yo en este paciente empiezo a mejorar todos esos procesos, vemos los pacientes con úlceras varicosas. Las personas que no saben qué es una úlcera varicosa, es esas llagas que salen en las piernas, que muchas veces ustedes van caminando por la calle y está el señor mostrando la pierna con un hueco en la calle. Eso es una úlcera varicosa por un problema vascular.
la terapia de quelación nos ayuda en el proceso de regeneración. Y a esto le sumamos lo que se hace en la consulta en medicina alternativa o en medicina general. En el caso de nosotros que practicamos la medicina alternativa, está la terapia neural, está la terapia con ozono, están todas las terapias que son coadyuvantes. Ahora que toco la terapia de ozono, una de las técnicas que hemos aprendido en el proceso de rehabilitación del paciente es una técnica con la terapia de quelación que se llama hemovacuna mayor. ¿Y qué es la hemovacuna mayor? Que en el paciente también sacamos la sangre en el medicamento, le ponemos ozono para ozonificar esa sangre, ozonizarla, pasar nuevamente el contenido del medicamento con el fin de que llegue ozonificado. El ozono es un gas, es una molécula más de oxígeno que nos ayuda como antioxidante, como antibiótico, para hiperoxigenar la célula y sacar estos radicales libres. Además es excelente en personas con problemas de nacidos o estafilococcemia. Pues realmente el tiempo no nos alcanza para poder hacer un recorrido de todo lo que es un proceso de fisiología, de bioquímica, de funcionamiento de estos medicamentos, pero quedarán muchos interrogantes. Ustedes nos pueden contactar o ustedes pueden tener mayores informes en Manizales, en el teléfono nuevo, 880-3848 en Manizales, en Pereira, en Dos Quebradas, el teléfono es el 330-3975. Ustedes pueden revisar estos temas también buscando en YouTube Jorge Enrique Rojas Quiseno. También tienen la opción en Cali en el teléfono 379-9891. No sé si se nos pasa algún otro teléfono. En fin, buscando la página drrojas.net y no olviden visitarnos viendo este programa de Conexión Vital todos los días a las 5 de la mañana y 7 de la noche en Telecafé y a las 11 de la mañana, lunes, martes, jueves y viernes en Telepacífico. Los miércoles es a las 11:30. Un programa de prevención y educación. Álvaro Augusto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, tío, y muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron en este momento. Y a todos ustedes, gracias y esperamos nos acompañen cada día en la emisión de Conexión Vital. Felicidades. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.